todo lo que hemos estado hablando y cantando. Es exactamente como si Dios hubiera organizado todas las cosas. A todas nosotras nos encanta la Navidad, o a algunas no les gusta, pero ¿tú entiendes el significado de la Navidad? Por eso estamos aquí. Así que vamos a orar. Padre, tú, como cantamos, eres admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. No hay Dios como tú. Qué Dios tan maravilloso. Y a tú te agradas y te gozan que te adoremos, que te cantemos, que recordemos tu nombre. Así que estamos aquí listas para hacer esto, Dios. Ven, oh Dios, acompáñanos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanas, nosotras nos sabemos la historia de la Navidad. Desde, yo antes de ser creyente, en mi casa siempre uno le ponía el arbolito debajo de una hierbita para los magos, un poquito de agua, comida, y hacía una lista de regalos. Yo quiero una muñeca, yo quiero un jueguito de cocina, no sé, pero yo era diferente a los jovencitos de ahora. Pero en mi tiempo, esa era una época maravillosa. Las canciones, las decoraciones, las luces, todo eso ha sido maravilloso. Pero ¿tú entiendes? ¿Has estudiado realmente? Nosotros creemos que sí, pero vamos a ver. Fíjense, yo tengo 30 minutos, pero voy a sacarle el jugo. El establo, y voy a ir rápido. Llamamos esa meditación, porque es una meditación, es una reflexión. El establo de salvación. ¿Y por qué llamamos así? El establo de salvación. En Lucas 2:7, voy a leer un texto, dice, y dio a luz su hijo primogénito. Ustedes saben que Cristo fue el primogénito de María. Los libros apócrifos de la Iglesia Católica dicen que María quedó virgen, pero ustedes saben que después que no tiene un hijo no puede quedarse virgen. Cristo fue el primogénito de María y el unigénito del Padre Dios. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón para ellos. ¡Qué manera de venir a nacer! ¡Qué manera de venir a nacer! Lo pusieron en un pesebre y no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Cristo es fascinante, es la historia más increíble que le hayan contado a uno, y además es una historia diferente, es una historia extraña, es una historia rodeada de misterio y de asombro. Y como nosotros cantábamos, si empezamos por Mateo, capítulo 1, el versículo 3 y 5, nosotros sabemos que había muchos elementos en esta historia, nosotros vamos a hablar, que eran increíbles. Imagínense, como cantaban ahorita, Cristo fue esperado por siglos, por años, desde Génesis 3, cuando Dios le dijo a Eva, bueno, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te herirá, la serpiente te herirá en el calcañar, pero tú, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza. Eso es una profecía de Cristo. La primera profecía de que Cristo vendría. Hay más de 400 profecías en la Biblia de la venida de Cristo. Miren si era importante. Y los judíos lo esperaban, el pueblo de Israel esperaba esa liberación. Eva creyó que ella iba a tener el Mesías. O sea, todas las mujeres vivían pendientes de que el Señor iba a nacer de una virgen por siglos. 14 generaciones desde Abraham, 14 generaciones, son 52 generaciones, ellos esperando al Mesías. Pues fíjense, en esa generación había gente de dudosa reputación. Ustedes ven que nosotros queremos tener una familia y nosotros queremos tener la mejor familia con reputación, pero Dios no se avergüenza de la reputación de nuestra. Él escogió en esa genealogía está Tamar, que era nuera de Judá y tuvo mellizos. En esa genealogía está Rahab, que era una ramera, y Dios la incluyó en el nacimiento de Cristo. Y en esa genealogía está Betsabé, con quien David tuvo, oigan bien todo el historial. Y de esa genealogía estaba Ruth, que era de Moab, que llamaron a Balaam para que maldijera a los... Pues Dios es un Dios que no se avergüenza de la familia, no se avergüenza de incluirnos a los pecadores. Otro elemento que nosotros vimos es que Dios movió fuerzas políticas. Dios movió a Augusto César para que hiciera un censo
para que Cristo naciera en Belén. Porque María y José vivían en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Y oigan bien, José era el descendiente de David, no era María. Oigan cómo es. No era María, era José el descendiente de David. Por lo tanto, oigan esto. Imagínense que nosotras todas que estamos aquí, algunas que somos inmigrantes aquí, nos dijeran, tienes que volver a tu país para hacer un censo. Dios movió que el preciso tiempo que venía el Mesías, a Augusto César se le ocurrió, voy a hacer un censo y voy a mandar a cada persona que tenga que ir a su ciudad natal. Todo eso para que el Cristo se cumplieran las profecías que no están en orden y Él naciera en Belén. Entonces, hubo muchos inconvenientes e incomodidades. Imagínense ustedes viajar embarazada de 9 meses en un burro, kilómetros, millas. La incomodidad por caminos polvorientos, no era un highway, ni era una van, ni era con internet, con un GPS. Y había ladrones, y había asaltantes en el camino, había muchos peligros. Pues imaginen, ese fue el viaje incómodo sin desvío. Fíjense bien, otra incomodidad, el establo y el pesebre. El establo es el lugar cubierto para encerrar el ganado, el ganado descanse y se alimente. Ese es el establo. Nosotros lo vemos muy lindo ahora y lo decoramos. Fue San Francisco de Asís que empezó a imitar nacimientos, por eso se llaman los pesebres, en el 1223, hace muchos años, y todavía nosotros lo celebramos. Pero el establo tiene un detallito que a nosotros nos molesta, no sé a ustedes, pero oigan bien, tiene 4 paredes toscas, un empedrado mugriento, es lóbrego, sucio y maloliente, representa la humildad de Cristo. Nació en un lugar modesto, ¿saben para qué? Con bueyes, caballos, burros, ovejas, animales que le daban calor, para que la gente común pudiera verlo, porque si Cristo hubiera nacido en un palacio de un rey, nadie lo hubiera podido ver. Así que, mis amadas, el pesebre era el recipiente donde ponían el alimento para los animales. Y esto fue lo único que pudieron ellos acostar al niño en un pesebre. Hay diferentes pesebres, hay algunos que son de madera y hay otros que son como una roca y le hacen un hoyito en el medio, en el centro. O sea, ustedes han estado a ver los caballos en un establo que están limpiando y hay algunos de los empleados que limpian los excrementos de los caballos y aún huele. Imagínense este lugar. Otro inconveniente, no había lugar para ellos en el hotel. Eran homeless. Y tuvieron la compasión de encontrar este mesonero que dijo, bueno, yo no tengo nada, pero esta mujer embarazada me da pena. Vamos a ponerla donde estaban la caballeriza y los coches de todo el mundo. Dios usó el universo, los astros. ¿Dónde lo vemos? En la estrella. ¿Ustedes se acuerdan que vino una estrella? Dios unió a la estrella, mandó los planetas, los astros, todo. ¿Quién manda las estrellas? Dios. Dios gobierna, Dios es soberano, Él controla todo. ¿Qué más hizo Dios? Dios usó países. Trajo unos sabios, que dicen magos, estudiosos, desde lejos, desde el oriente. Y no solamente eso, en el nacimiento de Cristo estuvo Nazaret, Galilea. Y si ustedes ven los capítulos, estaba Egipto. Todo Dios lo estaba moviendo. Otro elemento, quiero ir más rápido para ver el tiempo. Los pastores, gente común, gente humilde. Fue la única visita que recibió Cristo cuando nació. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Nosotras todas recibimos que la tía, la abuela, la comadre, la amiga, la prima. No, Cristo recibió solamente los pastores que estaban en el campo. Y esto es para decirnos que el Señor nació modestamente, con humildad. Vino gran alegría en el nacimiento de Cristo. Los magos vinieron desde lejos, viajaron.
Ahí estamos incluidos los que no somos judíos. Los gentiles estamos incluidos en la salvación, desde los magos. ¿Por qué? Porque Dios nos está guiando, porque Él quiere adoradores, Él quiere que nosotras, dominicana, cubana, puertorriqueña, nicaragüense, mexicana, peruana, todas adoremos a Dios en Jesús. Otra cosa, hermanas, Dios usó la obediencia de José. En lo que leyó la hermana, José era una gente común, no conocida ni famosa, pero era un hombre muy obediente. Pero eso no quitó que Dios es un Dios grande, pero para gente pequeña. ¿Oyeron? Dios es un Dios grande para gente pequeña, para los humildes, los pastores. Pero vino duda, había duda también. José tenía duda. José él tenía preocupación, tenía tristeza. ¿Cómo está mi novia que me voy a casar me va a contar este cuento de que está embarazada y es del Espíritu Santo? Tuvo que venir ángel a hablar con José, porque él realmente a todos nosotros, Dios es compasivo. Si tú tienes dudas y si tú tienes temores y tú tienes confusión, Dios te habla y eso es una muestra, Él es compasivo con nosotras. Y José es un héroe, siguió las instrucciones. Él era de la descendencia de David, es un líder, fue responsable y tiene que tomar decisiones serias. Imagínense cómo es que a este hombre, a este emperador de Roma, se le va a ocurrir que yo tenga que viajar con mi esposa en un burro hacia Belén. Esa es una decisión difícil que a veces nuestros esposos y los hombres tienen que tomar. No se puede hacer un hombre débil. Y María, una adolescente humilde, sencilla, pobre, pero servicial, se fue a ayudar a su prima Elizabeth por 3 meses. Porque Elizabeth era una mujer mayor y estaba embarazada. Entonces, todos esos elementos que estamos diciendo, los ángeles, ustedes saben que hay 9 posiciones en los ángeles: arcángel, ángeles, querubines, serafines, dominios, potestades. Todos estos estaban presentes en el anuncio de que Cristo había nacido. Era algo pequeño ese evento, era algo maravilloso. Por eso que nosotros en Navidad decimos que es algo grandioso. Hay que recordarla. Esa tradición hay que preservarla, pero por estas razones. Oigan esto. Hubo muerte también y tristeza en el nacimiento de Cristo. Y es el asesinato de miles de niños de 0 a 3 años. Hay alegría, pero también hay tristeza. Y la matanza de los niños, dice Mateo 1:8, niños de 0 a 3 años hacia abajo, llanto, dolor de madres, muerte de bebés. Si nosotros pensamos lo que significa que vino Herodes y envió esa matanza al pueblo de Belén, y que Raquel era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Hermanas queridas, las profecías se cumplen. Se cumplieron 400 profecías. Y yo les dije que empezó en Génesis. Y entonces, mis amadas, ¿por qué todos estos elementos? Porque hay un costo, hay una actitud que se demanda de ti y de mí. Y está en la Biblia, en Mateo, capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer ese texto. Dice aquí. Bueno, déjame empezar a ver si dice Mateo 2 al 3. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oigan, bien, esta gente era importante, no todo el mundo iba al rey. Y el rey era Herodes, pero esta persona era importante y la llevaron del rey. Y llegaron preguntando: ¿y dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella, ¿se acuerdan? Los planetas y todo, y las estrellas, en el oriente, y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó toda Jerusalén con él. O sea, había un rumor, habían noticias públicas de que había pasado algo. Lo esperaban desde Génesis. Ustedes se imaginan que lleguen unos extranjeros y le digan: ¿y el hijo tuyo que acaba de nacer porque tú eres el rey? Y él dijo: pero yo no tengo ningún hijo. ¿Y quién es ese que va a nacer?
pero él era muy inteligente. Herodes se turbó, hubo un rumor que se esparció de que el Mesías, a quien ellos tenían miles de años esperando, había nacido. Entonces, dice el 4, entonces reuniendo, él era muy inteligente, a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Él dijo, ¿y dónde que va a nacer el Cristo, el rey de los judíos? Él creía, él sabía, y él decía, yo quiero saber dónde es esto. Y ellos también sabían, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. En el 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Oigan, ellos sabían dónde era el lugar, ellos sabían cuál era el mensaje. Y él dijo, y tú Belén, en el versículo 6, yo le dije, le citaron las escrituras, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos le citaron la escritura, ellos sabían. Pero ¿qué pasó, mis amadas? Pasó un detallito aquí. Y es que, oigan bien, ellos sabían y dijeron lo que pasaba, pero ellos no respondieron a ese llamado. Los pastores, se les apareció un ángel y le dijeron, vayan al mesón y vayan al establo y vayan al pesebre y van a hallar un niño ¿y qué hicieron ellos? Inmediatamente fueron. Fue algo grandioso, era una orquesta. Imagínense que usted va a ver una orquesta de ángeles en el cielo cantando gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Pero la paz no era para todos los hombres. Sin embargo, estos hombres vinieron, un hombre importante, los magos, los sabios. El rey le dice, ¿dónde que van a ser? Que yo creo que me llamaron y no van a hacer nada. Eso es terrible, mi amada. Es terrible que nosotros sepamos la historia de la Navidad y nosotras no hagamos nada con Cristo. Que nuestra actitud no cambie, que nuestro asombro no venga y nos despierte a amarle más. La Navidad no se trata de regalo, ni de la cena, ni de la comida, ni de la ropa linda, ni del rojo, ni del verde, ni de la música. La Navidad se trata de Cristo el Señor, que te está pidiendo qué vas a hacer, qué actitud tienes para conmigo. Hermanas queridas, habían 3 tipos de personas ahí, o 4, vamos a decir. Estaba el mesonero, que era un empleado o dueño, él le dio la hospitalidad al Mesías. Y hay un libro del pastor Piper que es imaginario, claro, porque no dice la Biblia, pero él ofreció lo único que pudo. Él sirvió a Cristo. Y dijo, Señor, mira, lo único que yo tengo es este establo. No tengo más nada, pero yo quiero darte algo. Hermana, estaban los pastores que oyeron, escucharon. Esos son los que buscan, los que van, los que obedecen, los que sirven a Cristo y dicen, sí, Señor, yo te quiero, yo quiero hacer tu voluntad, yo creo en ti. Eran pobres, sencillos, pero enseñables. Estaban, hermanas, los sabios, los magos. Ellos hicieron estudios de los astros, pero viajaron lejos. Ellos gastaron todo su dinero. Ellos se esforzaron, se incomodaron, tomaron un viaje, porque no era un viaje cómodo, no era un viaje en un tren, ni un avión, ni en un carro, ni en una van. Era un viaje en un camello, por desiertos. Cristo no se sabe, no creemos que nació en invierno, porque las ovejas estaban afuera y hace frío. Pero ellos andaban, y claro, eran 2 años, ya Cristo tenía años, por eso decían 2 o 3 años, de 2 a 3. Hermana querida, pero los sacerdotes, los escribas, ellos estudiaron, investigaron, conocían las escrituras, Dios los llamó y ellos no aparecieron, no fueron, estaban muy ocupados. Y así a veces nosotras somos. Yo estoy muy ocupada para leer la Biblia, yo estoy muy ocupada para hacer mi devocional, yo estoy muy ocupada para ir a la iglesia, yo estoy muy ocupada para buscar a Dios. Eso es lo que yo no puedo, cuando yo sea mayor, cuando yo tenga tiempo. Esta gente dejaron todo. Usted sabe lo que tuvieron que hacer los magos, ellos dejaron todo. Los pastores dejaron en sus rebaños y se fueron. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? Hay unos que son como Herodes. Entonces, ¿qué es Herodes? Un opuesto, un adorador, se opone a Cristo y se opone al reino, quiere matar al Mesías, quiere aniquilar.
Hay personas que quieren desaparecer la iglesia, que se burlan de los creyentes, que los atacan, que los maldicen, que los exterminan, que los persiguen en sus trabajos, en sus deberes, en sus dones. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú como los escribas que le dijeron, sabían, en Belén, y se fueron y no esperaron? ¿O eres como Herodes? Que Herodes dijo, yo no voy a tener que me den un golpe de estado, yo no quiero un heredero. Lo ven como una amenaza. ¿Por qué? Herodes decía eso. El Señor me va a cambiar mi vida. Yo no voy a dejar de divertirme. Yo no voy a dejar de hacer lo que me da la gana. Yo no quiero un Señor en mi vida. Hermana querida, eso es Cristo. Hay un costo, pero vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque Jesús es el Dios, el Rey del universo. Él dejó su gloria, traspasó los cielos, descendió, dice Filipenses 2:5. Tuvo una actitud humilde. La humildad es tímida, la humildad es silenciosa, la humildad no se proclama. El Dios del universo vino, descendió y duró 9 meses en el vientre de una mujer y se hizo carne y sufrió calor, hambre, dolor y tuvo la profesión más laboriosa, un carpintero, la más paciente, cuando él podía decirle, silla, hazte silla, mesa, aparece mesa, porque él dijo, sea la luz y se hizo, y tierra, hasta aquí, y mar, hasta aquí llegas. Su voz es operativa y él se descendió y traspasó los cielos con todas esas limitaciones, mi amada. ¿Para qué? Para estar cercano a nosotras. Había una brecha muy grande, un odio, una ira muy grande de nosotros hacia Dios, para reconciliarte con Dios. Esa es la Navidad. Ese es el regalo, que tú vengas y te reconcilies con Dios, y le aceptes, le recibas y entregues tu vida a Él. Mi amada, Dios no puede tolerar el pecado. Nosotros necesitamos a alguien de sangre, de carne, que viniera y entendiera. No podía ser un ángel, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios tuvo que sacrificar un cordero en el Génesis para vestir a Adán y Eva. Y Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para dar una vestidura a nosotras, que pudiera hecho aceptas delante de Dios. Tienes que recibirle, tienes que creer, ahora es el momento. No es por casualidad que tú estás aquí, mi amada. Tienes que entender de qué se trata la Navidad. Tienes que entender que Dios nos dio su mayor regalo costoso para Él. A nosotros nos parece, qué fácil, gratis, perdonado, pero costoso para el Padre. Nunca se había separado del Padre. Emmanuel, Dios con nosotros, quiere tener una relación contigo, quiere morar con nosotros. Y Él nos envió una señal, un niño envuelto en pañales y acostado. Hermana, hasta el día de hoy, esta Navidad, el pesebre es una señal de que Él tenía que morir. Dios te trajo hoy aquí por una razón, por un motivo. Dios quiere compartir esta señal contigo. Quiere que le adores con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere que tú te olvides de ti misma y que le pongas tantos mañana, ahorita. Sí, Señor, esto sí, pero esto no. Todo, totalmente. ¿Cuál de los personajes tú te identificas? ¿Eres el mesonero? ¿Eres el pastor? ¿Eres el sabio? ¿Eres los escribas y los fariseos que conoces todo, pero no voy a hacer? ¿O eres Herodes que ataca a la iglesia? No te rehuses, hermana, no lo ignores, no lo rechaces. No es al niño, porque él no se quedó ahí, pero es una historia que tiene una enseñanza hermosa y preciosa. Y nosotras tenemos que entender, cuando nosotros veamos la estrella, nosotros vemos que Dios gobierna el universo, los astros. Cuando nosotros veamos los magos, los gentiles estamos incluidos. Cuando nosotros veamos el pesebre, la humildad de nuestro Dios. Dios, en vez de tener miles y miles de discípulos, escogió 12. Dios, en vez de nacer en el rey
del rey Herodes o del César, escogió nacer de un humilde hombre llamado José. Así que mi hermana, pídele a Dios que te quite el corazón de piedra que tenemos y que quite la ceguera espiritual, que abra nuestros ojos y nos dé sensibilidad para entender este evento y entender su palabra. Vamos a orar. Padre, te alabamos que tú eres el Mesías, el Cristo. Tienes más de 600 nombres, porque un solo nombre no es suficiente para describirte. Tú eres Jesús, Emmanuel, el Cordero. Esta historia tan maravillosa, tan increíble que tú nos diste en tu palabra, existe, Señor, para que nosotros podamos adorarte. Oh Dios, concédenos el privilegio de ser como los sabios. Concédenos el privilegio de ser como los pastores, de ir a adorarte, Señor, porque este evento es más grande de lo que nosotros pensamos. Es más alto de lo que nosotros creemos. Tiene un significado mayor que lo que el mundo le da. Dios, tú diste la paz que sobrepasa todo entendimiento, y no es para todo el mundo, sino para los que te conocen y te aman. Así que Dios, te alabamos y te bendecimos. Queremos reconocer que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te pedimos todo esto y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.